Bueno, mi nombre es María Laura Silvero. Vamos a ver hoy el trabajo práctico 14 de Patrimonio Neto. Ya saben que ustedes deben tener vista toda la parte de teoría de Patrimonio Neto. Les voy a leer el enunciado, igual está transcripto en cada una de las filminas. El trabajo práctico 14 nos pide registrar las operaciones más abajo detalladas y mostrar el patrimonio neto de la empresa Construmax S.A. al cierre el 31 de diciembre del 2011. Entonces los datos que me da es que la citada firma se dedica a la construcción de obra pública y cierra sus ejercicios económicos en los 31 de diciembre de cada año. Me da la composición del patrimonio neto el 31 de diciembre del 2010. Teniendo un capital suscripto de 1.500 acciones con un valor nominal de 100 cada una. Eso me da 150.000, un ajuste al valor nominal del capital de 480.000, o sea, el ajuste por inflación, ¿verdad? Reserva legal por 20.000, reserva facultativa por 25.000, resultados no asignados por 95.000, lo que hacen un total del patrimonio neto al 31 de diciembre del 2010 de 770.000. Es decir, serían los saldos iniciales, ¿verdad?, de el 2010. Después me dan coeficientes para poder hacer el ajuste por inflación durante el ejercicio 2011 y el detalle de las operaciones que efectuó la empresa durante el ejercicio 2011. El punto 1 lo tienen aquí. Me dice que el 1 de febrero del 2011 se realiza una suscripción de acciones. Se suscriben 120 acciones de valor nominal 100 cada una, con una prima de emisión de un 20%, y que las mismas son integradas el 1 de agosto del 2011. Quiere decir que cuando hay una suscripción hay un compromiso de los accionistas a hacer la integración, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que las acciones son emitidas con un valor nominal, que siempre ese valor es igual. Entonces, cuando se da una suscripción por un valor mayor a lo que nosotros le decimos la paridad, ¿no es cierto? Porque la emisión puede ser sobre la par o bajo la par o igual a su valor nominal. En este caso hay un valor mayor sobre la par. Eso es lo que se llama prima de emisión. Es una cuenta también de patrimonio neto. Entonces, el capital social va a ser suscripto, siempre ahí tienen el valor nominal, ¿verdad? Son las 120 acciones por el valor nominal 100 cada uno, 12.000 pesos. El valor sobre ese valor nominal, que es el 20%, va a ser una cuenta también de patrimonio neto, ahí tienen los 2.400, que es el 20% sobre los 12.000. La suma de los dos, lo que los accionistas van a integrar son los 14.400 pesos, asiento que se hace con fecha 1 de febrero del 2011. Vamos a ver el punto 2. Me dice que el 1 de abril del 2011, la Asamblea de Accionistas decide la siguiente distribución de sus resultados. Es decir, a dividendos en efectivo 12.000, a dividendos en acciones 15.000, a reserva legal 2.000, a honorarios al síndico 18.000, total de la distribución 47.000 pesos. También me aclara que los honorarios del síndico ya habían sido estimados en el mismo monto que luego aprobó la Asamblea de Accionistas, celebrada el 1 de abril de 2011, y reconocidos contablemente como un resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que cuando tenemos resultados no asignados o acumulados, por eso le decimos resultados no asignados, ¿no es cierto? Porque no tiene ninguna asignación en particular. Es decir, son los resultados que se dan año tras año, con el cierre del balance, y que se van acumulando, positivos o negativos. Puede tener ganancia o pérdida en la empresa. Cuando se van acumulando, después cuando se reúne la asamblea, decide qué destino le va a dar a esos resultados. Bueno, entonces el 1 de abril
vamos a debitar resultados no asignados, ¿sí? Porque van a dejar de estar en resultados no asignados, para tener un destino particular. ¿Cuál es, en este caso, lo que decidió la Asamblea? Dividendos a pagar en efectivo o cuenta de pasivo, ¿sí? Ustedes saben que cuando los accionistas invierten, el rendimiento de esa inversión, de inversión en acciones, se llama dividendos, ¿sí? Así como cuando nosotros invertimos en un plazo fijo, el rendimiento es, por ejemplo, un interés, el rendimiento de este tipo de inversión son los dividendos, que puede ser en efectivo, puede ser en especie, en acciones. Entonces, decidieron distribuir a dividendos en pesos 12.000. Ahí tiene el primer asiento, ¿verdad? A dividendos en acciones quiere decir que le van a dar más acciones a los accionistas, ¿sí? Otra cuenta de patrimonio neto, 15.000. A reserva legal, ustedes saben que legalmente por la ley de sociedades comerciales hay una obligación de distribuir a reserva legal hasta el 5% hasta el 20% del capital. Eso es obligatorio, ¿no es cierto?, por la ley de sociedades. Entonces, el destino, parte de esos resultados no asignados, va a reserva legal por 2.000 pesos. En cuanto al honorario al síndico, si no los hubiese ya determinado en el 2010, como dice, acá haríamos honorarios a pagar por 18.000. Como ya fueron reconocidos, ahí al pie tienen la leyenda, los honorarios del síndico ya habían sido reconocidos contablemente, entonces ya se habían reconocido en el 31 de diciembre de 2010. Y hacemos el débito a resultados no asignados por los 29.000 pesos. El punto 3 me dice que el 1 de julio del 2011, por medio de la Asamblea de Accionistas y con la finalidad de acreditar capacidad patrimonial y financiera para cotizar en licitaciones públicas, los socios aportan 30.000 a cuenta de futuras suscripciones de acciones en forma irrevocable. Esta situación es muy común porque muchas veces las empresas como que tienen que demostrar determinado patrimonio, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, como es en este caso de hacer obra pública, pasa mucho cuando son licitadores del Estado y demás. Entonces, ¿qué hacen los socios? Bueno, aportan ese importe, ¿no es cierto?, y el destino no es un préstamo que le presta el socio y después, bueno, se lo devuelve. Por eso se llama aportes irrevocables, porque no vuelven, ¿no? No hay una devolución, van a ser para futura suscripción de acciones. Entonces, con fecha 1 de julio del 2011, vamos a tener caja, y contra esa cuenta, ¿sí?, que es una cuenta de patrimonio neto, por 30.000 pesos. El punto 4 me dice que el 1 de agosto los accionistas integraron las acciones suscriptas el 1 de febrero. ¿Recuerdan el primer punto? Cuando hablamos de esa suscripción, donde hubo la prima de emisión, bueno, que eran los 14.400, me decía incluso el punto 1, que, por eso acá les puse la leyenda del punto 1, se iban a integrar el 1 de agosto del 2011. Entonces, saldan ese crédito, los accionistas, ¿sí?, por 14.400 e ingresa en caja 14.400 pesos producto de esa cancelación del crédito. El punto 5 me dice que el 1 de septiembre del 2011, por medio de una asamblea extraordinaria de accionistas, se decidió desafectar la reserva facultativa por 20.000 pesos con motivo de incrementar las utilidades líquidas y realizadas a fin de facilitar las compras futuras de acciones propias. Si ustedes ven en los saldos iniciales, que los habíamos comentado, había una reserva facultativa, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir? La Asamblea Extraordinaria decide determinados puntos para evaluar de la sociedad, y en este caso uno de los puntos es desafectar. Quiere decir,
lo que se había reservado como reserva facultativa se desafecta y pasa otra vez a resultados no asignados. Entonces, lo que tenía como cuenta de patrimonio neto al haber, ¿sí? Lo voy a debitar, en este caso me dice que son 20.000 pesos, y se va a asignar otra vez a resultados no asignados. El punto 6 nos dice que el 1 de octubre del 2011 el directorio de Construmax S.A. decidió adquirir acciones ordinarias de su propia emisión que representan el 10% de su capital al inicio del ejercicio, o sea, el 10% del capital que tenía al inicio del ejercicio, pagándolas 65.700 en efectivo, con ganancias líquidas y realizadas. A efectos de evitar un daño grave para la sociedad, tal como lo establece el inciso 2 del artículo 20 de la Ley de Sociedades Comerciales, este tema será tratado en la próxima asamblea, donde el directorio justificará la decisión adoptada. Bueno, ustedes tienen previsto en la Ley de Sociedades Comerciales el artículo 220, donde le permite a la sociedad hacer ese tipo de operación, ¿sí? Lo que es rescatar acciones que están en circulación y hacerlas como acciones propias, ¿sí? Entonces, con fecha 1 de octubre del 2011, ¿sí? Vamos a tener debitados los resultados no asignados con la salida de efectivo, ¿sí? Y, bueno, acá está mal la fecha, sería 1 de octubre del 2011, la conversión de lo que son las acciones en circulación a acciones propias. Quiere decir que dentro del patrimonio neto, dentro de la parte de capital, las acciones quedan abiertas, ¿sí? Así quedan informativas, entonces, las que están en circulación y las que van a cartera propia. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros miramos inicialmente los saldos, ¿sí? Los saldos iniciales, y como esto es un 10% de lo que tenía en saldo inicial, si ustedes se van al enunciado, teníamos un capital social de 150.000, con un ajuste del capital de 480.000. Quiere decir que el 10% serían los 15.000, ¿sí? Que dejan de estar en acciones de circulación y pasan a una cartera de acciones propias. Y el 10% del ajuste al valor nominal del capital de acciones de circulación, o sea, 48.000, sería el 10%, pasan de acciones de circulación y se convierten en acciones propias. Ahí tienen lo permutativo, digamos, ¿no? Se permutan las cuentas. El punto 7 les dice que el resultado del ejercicio reexpresado al cierre del mismo fue de 130.000. Ustedes saben que cuando un ejercicio se cierran todas las cuentas, ¿sí? Se cierran las cuentas, y en el caso de lo que son las cuentas patrimoniales, activos, pasivos, patrimonio neto, se cierran y se vuelven a abrir. Por eso hablamos nosotros de saldos finales y saldos iniciales, ¿sí? De un ejercicio a otro. Ahora, ¿qué pasa con las cuentas de resultado? Como el resultado es el resultado del ejercicio, nosotros hablamos lo que decimos refundir las cuentas. Quiere decir que las cuentas de ganancia y de pérdida se refunden, pero no se vuelven a abrir el otro año, sino que quedan en el resultado del ejercicio. Entonces, si 130.000 fue el resultado del ejercicio ajustado, quiere decir que todas las cuentas positivas, o sea, de ganancia, las que había acreditado, las tengo que debitar. Al debitarlas, las cuentas de resultado positivo, digamos, quedan en cero. Pasa lo mismo con las cuentas de resultado negativo. Todas las cuentas de resultado negativo que se debitan, se acreditan para que quede en cero. En definitiva, todos los débitos hechos contra las cuentas de ingreso y todos los créditos hechos contra las cuentas de pérdida, digamos que me da ese resultado no asignado, de 130, se llama asiento de refundición de las cuentas de resultado. Una vez que llegamos acá,
lo que hicimos fue contabilizar todas las operaciones del ejercicio 2011, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer ahora es establecer el ajuste por inflación. Ustedes saben que el mecanismo del ajuste por inflación es muy simple, pero sí debo tener en cuenta la prolijidad en el sentido de que una vez que hice el asiento tengo que mayorizar cada una de esas operaciones para buscar en cada una de esas cuentas el movimiento que tuvo, ¿sí? Débitos y créditos, y estipular exactamente y correctamente la fecha origen, que es lo que nosotros le llamamos, le damos el nombre de anticuación. En la medida que tengamos correctamente esa fecha de origen, después es muy simple el cálculo, ¿verdad? Es buscar el coeficiente que se corresponde, aplicar, es un cálculo matemático y nada más, y ya vamos a ver el asiento. Arrancamos entonces, la primera cuenta del enunciado era el acciones en circulación, ¿verdad? Ustedes tienen ahí el saldo inicial de 150.000. Si ustedes miran el enunciado, los 150.000 estaban ajustados al 31 de diciembre del 2010. Quiere decir que yo tengo que traer del 31 de diciembre ese saldo inicial, del 31 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2011. Si vamos a buscar en el enunciado, el coeficiente que le corresponde es 1.15. Entonces, a los 150.000 de fecha diciembre del 2010, le aplicaré el 1.15, 172.500 es el cálculo. Siguiendo con los movimientos que tuvo, repito, debo tener el mayor armado, ¿no es cierto?, en función de cada una de las cuentas, tengo el ajuste, eso también es un saldo inicial, lo tengo en el enunciado, son los 480.000, también de diciembre de 2010, también el coeficiente es 1.15, 552.000 es el saldo. Después teníamos acciones en circulación, ¿verdad? Por los 12.000, que fue el primer asiento. Yo ahí les puse a la izquierda la referencia del asiento, ¿sí? O del punto, que es el primero, ¿no? Donde estaban las suscripciones. ¿Recuerdan? El valor nominal de esos 12.000 era el que tenía la prima, que eran los 12.000 pesos, ¿sí? De capital, de capital acciones de circulación. ¿Cuándo se hizo la suscripción? La suscripción se hace con fecha febrero 2011. El coeficiente que le corresponde entonces a febrero 2011 es 1.10. 13.200 sería el valor. ¿Recuerdan ustedes que también hubo un rescate a las acciones que pasaron de ser en circulación, se rescataron acciones para tenerlas en cartera? Entonces se rescataron 15.000 porque era el 10% del saldo inicial de los 150. Entonces, ahí tengo un negativo porque salieron de acciones en circulación y pasaron a acciones en cartera, que después vamos a trabajar aparte. Esos 15.000 son de fecha diciembre, ¿sí? Porque eran pesos de diciembre de 2010. A 1.15, 17.250 sería el valor ajustado por inflación. Y a su vez, el ajuste de inflación de ese 10% eran 48.000 pesos, ¿sí? Otra vez, a diciembre de 2010, 1.15, 55.200. El total del movimiento de acciones en circulación, a valor de origen, valor histórico, 579.000. Y a valor ajustado, 665.250. Quiere decir que la diferencia entre mi valor de origen, sin ajustar, y ese valor histórico, y el valor ajustado por inflación, tiene una corrección, un ajuste de 86.250. Al 31 de diciembre de 2011 debemos hacer el asiento de RECPAM, ¿sí? Estamos generando el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, contra el ajuste al valor nominal de acciones de circulación. Ustedes saben que siempre el capital de acciones de circulación debe estar por su valor nominal. Todo el ajuste que hacemos por inflación debe ir a esa cuenta separada de ajuste al valor nominal, en este caso de acciones en circulación. ¿Cuál es la cuenta que sigue? Bueno, acá se acuerdan que habíamos hecho, que recién lo comentamos, un rescate de acciones propias
¿sí? Entonces dejaron de estar en circulación y pasaron a estar como acciones en cartera propias. Eran 15.000 pesos y a su vez su ajuste por inflación, ¿sí? Otra vez, diciembre de 2010, la fecha de origen, por 1.15, 63 sería el valor contra 72.450, 9.450 es el ajuste que tengo que hacer. Otra vez, RECPAM a ajuste al valor nominal, en este caso, acciones propias en cartera, por 9.450. Después teníamos una prima de emisión, ¿sí? ¿Se acuerdan el punto 1 con la suscripción de acciones? Esa prima de emisión fue por 2.400 pesos. La fecha era febrero 2011. 1.10 es el coeficiente, 2.640, 240 es la diferencia, quiere decir que el asiento al 31 de diciembre del 2011 va a ser RECPAM a primas de emisión por los 240. La otra cuenta que teníamos dentro del patrimonio neto era el aporte irrevocable. ¿Se acuerdan de esos aportes que habían hecho los socios porque necesitaban tener cierto patrimonio? El aporte irrevocable fue de 30.000, eso se hizo con fecha julio del 2011, ¿sí? El coeficiente es 1.04, 31.200 sería el valor ajustado por inflación, quiere decir que tengo un ajuste de 1.200 pesos. El asiento va a ser RECPAM a aportes irrevocables, cuenta de patrimonio neto por 1.200. La otra cuenta que tenemos es la cuenta de reserva legal. Nosotros teníamos un saldo inicial, si se van al enunciado, de 20.000 pesos. Quiere decir que con fecha diciembre de 2010 teníamos una reserva, saldo inicial de 20.000. Aplicando el coeficiente 1.15, tenemos 23.000 pesos. Ahora, ¿recuerdan que hubo una distribución de utilidades en el punto 2, donde se decidió distribuir parte de ese resultado a reserva legal? Entonces, se distribuyeron 2.000 pesos. Pero ¿qué pasa? La fecha de origen, si bien la asamblea se hizo en abril, está distribuyendo pesos que están en poder adquisitivo de diciembre de 2010. El coeficiente es 1.15, 2.300 sería el valor ajustado de esa reserva legal. Quiere decir que teníamos 22.000 pesos de reserva legal y con el ajuste por inflación 25.300. Quiere decir que el ajuste que vamos a hacer a la reserva legal es de 3.300 pesos y reconocemos el resultado por inflación. La otra cuenta es la cuenta de reserva facultativa. La reserva facultativa, ¿qué movimientos tuvo? Tenía un saldo inicial, si ustedes miran el enunciado, de 25.000 pesos, ¿sí? Ajustados a diciembre de 2010. Otra vez, tengo que llevarlo de diciembre de 2010 a diciembre de 2011 por coeficiente 1.15. Quiere decir que tengo un valor de 28.750. Y se acuerdan que una desafectación, ¿sí? En el punto 2 de 20.000 pesos. Perdón, acá debería decir el punto 5, estaba leyendo el enunciado del punto 5, el que desafectó. Acá corrijan punto 5, 20.000 pesos, ¿sí? Por 1.15 tengo 23.000 pesos. Quiere decir que el ajuste de la reserva facultativa sería de 750 contra la cuenta de RECPAM. La cuenta que sigue es la cuenta de resultados no asignados. Bueno, vamos a ver qué movimientos tuvo la cuenta de resultados no asignados. La cuenta de resultados no asignados tuvo un saldo inicial
mirando el enunciado, de 95.000 pesos, ¿sí? Que están referidos a fecha diciembre, 31 de diciembre de 2010. Quiere decir que el coeficiente que debo aplicar es 1.15, 109.250 es el valor ajustado por inflación. Siguiendo, en el punto 2, ¿se acuerdan que hubo una distribución? Que se distribuyeron 29.000 pesos, ¿sí? De los resultados no asignados. Entonces, 29.000 pesos de la distribución por 1.15, ¿sí? Son 33.350. Y después hubo una desafectación también de la reserva, con lo cual se debitó la reserva facultativa, esta reserva la facultativa, y me incrementó los resultados no asignados, ¿sí? Se incrementaron los resultados no asignados en 20.000, ¿sí? Eso es el punto 5, esto fue en septiembre, pero los pesos de esos resultados no asignados se referencian con diciembre de 2010, estaban a pesos de diciembre de 2010. Por 1.15, 23.000 sería el saldo. Y después tenemos en el punto 6, ¿se acuerdan? Un rescate de acciones, que son las acciones que estaban en circulación, que pasaron a acciones en cartera, por 65.700. Por 1.02, 67.014 sería el valor ajustado. Entonces ahí hacemos un ajuste de RECPAM a resultados no asignados por los 11.586. Bueno, de esta manera tenemos hecho la registración de todas las operaciones durante el ejercicio 2011. El ajuste por inflación teniendo en cuenta cada una de las fechas, ¿sí?, de origen, lo que llamamos anticuación aplicando los coeficientes, contra la cuenta RECPAM para hacer el ajuste por inflación y determinar los saldos de cada una de las cuentas de patrimonio neto. Bueno, ahí les dejé mi mail, en la primera filmina tienen mis datos, y cualquier tipo de consulta que me quieran hacer, se pueden contactar a ese mail, cualquier duda que les haya quedado de trabajo práctico. Bueno, nos vemos pronto, seguramente quedamos contactados.